Bienvenido. Arrancamos Sergio. directo. Bienvenido, Sergio Palazzo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Felicitaciones por los 100 programas. Sé que cuesta, sé que hay temas diversos por tratar, así que tire y pegue. Varios, pero quiero que recuperes un poco de... No, está bien, dale. Bueno, Sergio, primero agradezco. ¿Qué hago? No golpeo la mesa. Pero no estoy golpeando la mesa, Juli. Mira, así. Lo hice varias veces y no me doy cuenta. Ahí estoy, me quedo así quietito. Bueno, primero agradecerte. No, porque sé que estás con una agenda completa, estás todo el tiempo de acá para allá. Sé que ahora, por ejemplo, te vas a otro lado. Fundamentalmente quería... La primera pregunta, el tema de la movilización del domingo, cómo la viste, la participación, recién hablábamos con Claudio, lo que se vio, muchos jóvenes, a mí en lo personal me generó mucha esperanza, porque si bien sabemos que hay muchos jóvenes que votaron a este gobierno, votaron a este gobierno negacionista, tenemos jóvenes que reivindican lo que se defendió el día domingo, que es obviamente la memoria, verdad y justicia. Primero, la marcha del día 24... fue una marcha distinta, fue un 24 distinto. Es el primer año que tenemos un gobierno que más allá de negacionista es reivindicacionista de la dictadura militar, porque no solo niega el terrorismo de Estado, sino que reivindica el accionar de las Fuerzas Armadas contra el pueblo argentino, que se expresó por la negativa a un gobierno dictatorial. Y además es provocador, porque era una cuenta saldada en la democracia argentina y que la justicia resolvió que había habido terrorismo de Estado. Y sin embargo, cuando uno observa el video que hicieron, ese comentario. No encuentra otra palabra que, más allá del rechazo, el repudio, de caracterizarlo como un gobierno provocador, que encontró no solo en las generaciones que éramos jóvenes o niños en aquel momento de la dictadura, sino en nuevos pibes y pibas que salieron a la calle a reclamar por memoria, verdad y justicia, lo cual a mí me alegra muchísimo porque demuestra que no todo lo que pareciera que es, ya que pareciera que los jóvenes están volcados a ser libertarios en la Argentina, claro, y no es así, no es así. Quizá tienen más visibilidad por sus medios de comunicación distintos, por sus formas de llegar a la sociedad comunicacionalmente, pero hay una gran cantidad de pibas y pibes en la Argentina que siguen reclamando por memoria, verdad, justicia y reparación. Bien, ya que estamos con el tema político, bueno, arrancamos por ese lado, contanos un poquito qué opinión te merece el DNU que sacó recientemente Milei con respecto a la movilidad jubilatoria y los alcances y cómo afectaría a todos nuestros jubilados y jubiladas. Bueno, en principio el DNU lo que hace es acrecentar el proceso de licuación de los ingresos, que ya es dramático en los jubilados argentinos, porque estábamos trabajando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en diversos proyectos presentados por diversos partidos políticos o espacios políticos. Ninguno de los proyectos presentados por todos, menos La Libertad Avanza, todos los demás, incluido el PRO, tenía proyectos presentados. Ninguno tiene la magnitud de la licuación que tiene este DNU. Algunos tenían una mirada, otros otra, pero todos eran más beneficiosos que este. Cualquiera diría, bueno, pero está bien, hacen proyectos y no está la plata. ¿De dónde sale la plata? Bueno, este gobierno se está ufanando permanentemente del superávit fiscal que está generando, tanto financiero como económico. Entonces, si tienen superávit fiscal, ¿por qué los jubilados van a seguir siendo la variable de ajuste? Nosotros lo que hemos propuesto, y seguramente vamos a consolidarlo en un solo proyecto, porque habían diversos de nuestro espacio, va a ser sostener el tema de bonos, pero para todos los jubilados, que sea el piso a partir de eso. Luego una fórmula que determine un porcentaje con un empalme, que hay que discutir cuál es el empalme o el porcentaje de empalme. Y tercero, y básicamente, que tenga una cláusula gatillo. ¿Por qué una fórmula? Porque no siempre la Argentina va a estar mal y aspiramos a que algún día los salarios le ganen a la inflación, que la recaudación sea mejor, y eso puede ser beneficioso para recuperar parte de lo que los jubilados han perdido todo este tiempo. Y una cláusula gatillo para que dejen de ser la variable de ajuste, como han sido lamentablemente los jubilados en la Argentina. Si existe una cláusula gatillo y la inflación supera, deberá ser la inflación. Y si la fórmula funciona mejor que la inflación, será la fórmula y podrán empezar a recuperar parte de lo que se ha perdido.
Con esta moda de los DNU que está ahora tan lo tan impone en boca de directamente. todo, claro. Es lo que hablábamos hace un rato, que cuando estabas vos llegando hablábamos de esto, del tema del DNU, que también se estaba comentando que si no iba por el DNU el tema de la modificación de ley laboral, lo iban a mandar por una nueva supuestamente ley ómnibus, y siempre esta cosa de imposición, de intentar de alguna manera que sus ideas estén plasmadas sin importar la opinión tanto de la oposición como del pueblo que no lo quiere. Mira, el DNU era innecesario. Cuando mandó la ley ómnibus para tratamiento, eran más de 900 artículos entre ley y anexos, que tocaban más de 300 leyes en la Argentina y cambiaban el orden jurídico de la nación. Sin embargo, debería haber pasado por 25 comisiones y solo pasó por 3. E hicieron reuniones plenarias de las 3 comisiones, es decir, en conjunto, y en 3 días pasaron 200 expositores, el despacho, el debate y llegó a recinto. Quiere decir que cuando existe la voluntad política de avanzar, se puede avanzar. Acá le pedimos una reunión plenaria de las 2 comisiones que tienen que intervenir, Previsión y Presupuesto de Hacienda, que la preside el licenciado Esper. Esper se negó, no quiso. Si nosotros reuníamos a las comisiones en forma plenaria la semana pasada, antes del 9 de abril o el 9 de abril vos tenías dictamen ya favorable por uno de los tantos proyectos que había, que seguramente hubiera sido superador. En el fondo los DNU los saca porque lo que le quiere demostrar a la sociedad es la casta política, me impide, no me deja trabajar. Él nunca quiso ni un DNU ni una ley, él lo que quiso fue un enemigo. Y ese enemigo es la política, ese enemigo es el Parlamento, ese enemigo es el movimiento obrero. Entonces hace cosas para luego decir, fue la casta, por culpa de ellos no pude, entonces yo tengo que hacer esto a través de un decreto de necesidad y urgencia, que son absolutamente inconstitucionales la mayoría de ellos. Uno de los requisitos para dictar un DNU es que el Parlamento no esté funcionando y está funcionando. Bueno, este DNU ya fue rechazado categóricamente en el Senado. ¿Qué expectativa tenés con respecto al tratamiento ahora en diputados, que se está hablando mucho? El DNU el 70, que 70, es abarcativo de tantas materias, más de 300 artículos. Espero que diputados tengan la misma actuación, porque ese DNU ya hay partes que no tienen vigencia, por ejemplo el capítulo 4, que era la reforma laboral, porque no solo las medidas cautelares ya fueron aprobadas, sino que se pasó a una segunda instancia, y era que primero el juzgado laboral y luego la Cámara del Trabajo declaró inconstitucional 6 o 7 artículos centrales de esa reforma laboral. Lo mismo pasa con la ley de tierra o el capítulo sobre ley de tierras, que derogaba la ley de tierra, mejor dicho, y ese capítulo ya la Corte Suprema bonaerense ya también se lo declaró inconstitucional. Quiere decir que vos ya tenés 2 capítulos del DNU inconstitucionales, y hay un montón de medidas cautelares que tendrán que tener resolución y se convertirán también en un abstracto, porque va a terminar deshilachándose en todas las instancias judiciales. Se está logrando de alguna forma, entonces, de alguna manera trabar, digamos, este DNU con este tipo de... Sí, pero hay que tener definiciones políticas, porque más allá de que la justicia tiene que actuar y tiene que resolver, y para eso existe la justicia, yo creo que los partidos políticos tienen que tener una definición clara en contra del DNU. En principio por la delegación de funciones, y muchos dirán, bueno, pero a otros presidentes también se le delegaron funciones los decretos. Sí, bueno, pero no era este presidente que pretende cambiar el orden jurídico del país por un decreto de necesidad de urgencia. Y ojo, también cuidado la justicia, porque si admiten que un presidente por un DNU cambie el orden jurídico de la nación argentina, cada 4 años lo van a tener que admitir cuando asuma un presidente. Inclusive la tan postergada reforma judicial se la pueden hacer por DNU el día de mañana. Así que advierto que tengan cuidado y acompañen el rechazo también desde la justicia, no solo desde la política. Con respecto a las declaraciones sobre el Pacto de Mayo que vimos, te lo dije bajito. Debería ser algo patriótico, suena como algo así. Sí, para que lo leo tal cual. Sobre el Pacto de Mayo que propone Milei tan abiertamente, como algo hermoso, como algo que nos une a todos. La refundación de la patria, en principio, Argentina. En principio no es un pacto, sería la adscripción sin condicionamiento a las ideas libertarias, so pena de ser castigado severamente por el Estado Nacional, bajo la forma de no envío de fondos, asfixia financiera, etcétera, etcétera. Además de profanar una fecha tan cara al sentimiento patriótico como el 25 de mayo, ¿no? Claro que no creo.
en ese pacto, porque primero no lo es, no hay materia de discusión, dijo los puntos son innegociables, entonces ¿qué tipo de pacto Claro, ¿cuál sería? es el ¿No? diálogo, sería? Porque hay una declaración del que dice los puntos son innegociables, bueno, ¿y cómo sería entonces un pacto donde los puntos no se negocian? Pero además esos puntos que pretenden negociarse son básicamente puntos que no son, mira, el DNU, la ley o los 10 puntos del pacto no son otra cosa que la proclama histórica de los sectores reaccionarios de la Argentina que están traducidas en un papel para ejecutarse en forma de ley. Esto significa que agarrás a la Unión Industrial Argentina y le decís ¿qué es la proclama tuya histórica en materia laboral? Y te va a decir convenio por empresa, que los sindicatos no tengan financiamiento. Y lo escribieron en un papel y él lo puso en un decreto. Le deben haber mandado el pendrive y le debe haber dado, ¿no? Copiaron, pegar. Sí, directamente. Agarrás a las empresas multinacionales y te van a hacer una proclama diciéndote apertura de la economía sin restricción, etcétera, etcétera. Agarrás a los sectores, ahora se está en discusión dentro del paquete fiscal algo que se denomina RIGI, que es el régimen para grandes inversores en la Argentina, régimen impositivo para grandes inversores. Y vos lo leés, o sea, al trabajador le quieren volver a cobrar ganancias. Pero vos leés las empresas que ingresen en ese sistema, que son grandes inversores, le bajan la tasa de ganancia de empresa del 35%, vos tenés clasificado las empresas pagan el 25% de ganancia, de tanto a tanto de ganancia, de tanto a tanto pagan el 30% y el 35%. Las grandes empresas, que serían los grandes inversores, pagan el 35% por sus niveles de facturación, de cantidad de empleados. Bueno, van a pagar el 25% ahora. Segundo, el IVA lo pueden computar como para pagar deudas. Tercero, los impuestos a los créditos y los débitos que pagamos cualquier ser humano, ellos lo pueden descargar del pago de impuestos a las ganancias ya reducido al 25%. Entonces vos le preguntás a los sectores corporativos de la Argentina, ¿qué es lo que querían? Esto. Sí. Por eso digo que no es un pacto, por eso digo que no es una ley ómnibus y por eso digo que no es un DNU. Él lo que hizo fue, en un papel escribir la proclama histórica de los sectores más reaccionarios de la Argentina. Bien, hablando de esto de ganancias, te iba a decir eso, no es un tema que es muy delicado, sobre todo cuando este programa está, si bien escuchan trabajadores de toda índole, de todos sectores, bueno, el bancario es uno de los principales. ¿Cómo ves este escenario de esta vuelta del impuesto a las ganancias, ahora llamado impuesto a los ingresos? Bueno, en principio está generando un nuevo impuesto. ¿Quién se iba a cortarle un brazo cuando genera un nuevo impuesto? Porque ya que no le quiere llamar impuesto a las ganancias, le pone impuesto a los ingresos, un nuevo impuesto. Es decir, ya debería empezar por cortarse uno. Le recomiendo una buena... Sí, al aire que se le iba a cortar. Sí, no, ya te agregó 10 puntos porcentuales en el impuesto país porque estaba a 7,5, lo llegó a 17,5. Ya te está mandando un impuesto que es el impuesto a los ingresos. Cuando uno ve los borradores, porque hacen tantos borradores que uno se pierde, pero más o menos desde hace rato que anda circulando lo mismo, borradores distintos, pero el monto te dice, pagarían los trabajadores de hasta 1 millón de pesos mensuales. ¿Cómo se llega a 1 millón de pesos mensuales? No es tu salario líquido, sino que es tu salario bruto. Entonces está hablando de un salario de 800.000 pesos netos, claro, o menos, de 700 y pico mil netos. Segundo, no llegás con tu sueldo mensual, llegás con el promedio del salario anualizado, que significa incluir aguinaldo, bono, en el caso nuestro el bono del día del bancario, presentismo, todos los extras. Quiere decir que cuando vos lo decís, cuando vos a eso le sacaras ese prorrateo, quiere decir que vos estás atacando sueldos de 700, 800 mil pesos, que sin aporte serían 600 y pico. Y si la canasta familiar para no ser pobre vale 700 mil pesos, y vos a alguien que gana 700 mil pesos, si le excluís los adicionales, aguinaldo y demás, ¿le va a cobrar ganancia? Bueno, también nos abre una puerta jurídica de plantear que es confiscatorio, porque estás atacando el salario y el salario es alimentario. Entonces tiene un montón de cosas. Pero yo no les creo absolutamente nada, porque me parecen un puñado de cínicos, hipócritas y perversos. Pero yo te escucho, digo, y te escuchaba recién explicando todo detalladamente, y vos estás todo el tiempo hablando con diputados y personas que supuestamente, digo supuestamente porque muchos sé que no lo hacen desde ese lugar, esto lo digo yo, y digo, este raciocinio, este pensamiento, digo, es donde se aplica que no se está haciendo, digo, ¿cómo pueden de alguna forma bancar o cómo pueden apoyar normativas o leyes o DNU o lo que sea que siempre está en contra? Porque
no hubo una, pero no hubo una, que lo hablamos siempre en este programa, a favor del trabajador, no hubo una. Parecemos un barco todo el tiempo, lo hablábamos con Leo la otra vez, tratando todo el tiempo, yo te lo digo como laburante, todo el tiempo tapando agujeros, digamos, hablando de lo económico, porque te aumenta la prepaga, te aumenta el colegio, te aumenta, bueno, la gente que viene al tercer cordón, el conurbano, digo como ejemplo, ¿no? Sí, No es que sí. tenés que vivir ahí, Sí. pero puntualmente digo, que no tienen para comer, que están yendo a un comedor constantemente, que ya no solamente va la persona que tenía pibes y no podía alimentar, sino que va el mismo laburante, digo, esta gente que va al Congreso, que discute y que debate, ¿cuánto? Esto está bien, capaz que es utópico, ¿no? Capaz que es un tema medio... ¿Cómo pueden analizar algo que es a la vista sabemos que no va? Bueno, eso tiene que ver también con cómo ha quedado la composición política de la Argentina. Y la composición política tiene, por un lado, el 30% de votos que sacó Milei, que es la expresión de la derecha o extrema derecha, y tiene un porcentaje también de lo que era Juntos por el Cambio, que vendría a ser, y no todo el PRO, una parte dura del PRO, digamos. Ojalá los diputados que no eran de Macri empiecen a pensar distinto, porque si no van a ser todos iguales, los del PRO también, que tiene ese pensamiento económico de derecha y ese pensamiento político de derecha. Cuando vos observás eso, decís, bueno, ¿y cuál es en el fondo el proyecto de la derecha? El proyecto es siempre el mismo, son tan básicos ellos como el proyecto, y el proyecto es la transferencia de recursos al bolsillo del laburante a la mejora de la rentabilidad del capital, es muy sencillo eso. Entonces, las medidas que se toman a sabiendas que son derechos que pierde la gente y que son salarios que pierde la gente en función de una definición política en materia económica, que es que el capital es el que manda y el capital es el que tiene que verse beneficiado, no le busques mayores cosas, son bastante básicos. Sí, esto es así. Bastante complicado. Bueno, No, sí, lo que pasa que... en la calle también, ¿no? El tema es ese, a veces hablas con la gente, el común de la gente, y uno que está todo el tiempo y tenés una cierta resistencia a veces a este proyecto, o hablas con algunos y dices, no, que hay que darle tiempo, digo, ¿hasta qué punto? Digamos, el otro día veía un video de una chica con cáncer que hablaba y le hablaba a la cámara a una que le había hecho un comentario, ¿lo viste? Que hablaba de los medicamentos, digo, y le decía, ¿cuánto tiempo querés que espere? ¿Querés que me muera? ¿Querés que no me...? Digo, ¿hasta qué punto se puede ser negacionista, de alguna forma, de ese tipo de realidad? Bueno, esto que hablamos siempre acá, la falta de empatía, la falta de respeto al otro, digo, no se trata... Es así, un Estado tiene que estar para ayudar y servir a la gente, no para generar divisas o ingresos o un superávit fiscal, digamos. Lo dijo un dirigente, o con todos adentro, Sí, si sí. no den los números, no va, es así. Lo que pasa es que la mirada del Estado que tenemos nosotros es muy distinta a la que tienen ellos. Ellos tienen una mirada de un Estado donde las corporaciones mandan. Y hoy las corporaciones han compartimentado el Estado de acuerdo a sus actividades y cada uno tiene un pedazo del Estado. Cuando esto pasa, vos a la democracia la convertís en una neodemocracia, porque formalmente votás y lo que debería ser el gobierno del pueblo y para el pueblo termina siendo con el voto del pueblo para las corporaciones. Claro. Entonces a partir de ahí tenés una definición de que el Estado que nosotros buscamos, quienes provenimos independientemente de nuestros orígenes partidarios de distintas posiciones, pero con un mismo sentido de lo nacional, de la defensa de lo nacional, de la defensa de lo popular, te encontrás que nosotros ponemos en el centro de la actividad económica al ser humano en su centralidad, y ellos lo que hacen es, el ser humano está en los suburbios. Sí, Es tal cual. decir, nosotros tratamos de traer de la marginalidad, de los márgenes de la sociedad, a la que fueron expulsados vastos sectores de la sociedad, y ellos te los expulsan, porque a partir del concepto de que las corporaciones mandan, se ha convertido en una neodemocracia a veces, ¿no? Lucas, hago un paréntesis, Sí. Liberamos las líneas. Así Y empezamos a liberar las líneas, bueno, así vamos ya, a recordar. se va a terminar el programa. ¿Sí? Mira, ya vamos y 42. Bueno, a partir de este momento tienen que llamar para ganar este hermoso premio, este set de mate espectacular de cuero con el termo metálico, bueno, con la insignia de la bancaria y obviamente esas hermosas Islas Malvinas ahí pintadas al 11-2-179-7822, 11-2-179-7822, y a los
Los 3 primeros que llamen a partir de este momento se van a ser acreedores de este, lo muestro en cámara, de este hermoso premio por los 100 programas de intereses colectivos. Ya están liberadas. A partir de ahora pueden llamar. Bueno, volviendo al tema bancario, hoy trajimos el libro del Banco Nación contra la privatización, lo firmaron todos los chicos de acá. Bueno, contanos un poquito cómo está la situación justamente del Banco Nación, toda esta recolección de firmas y la situación política interna. Bueno, hoy leía algunas noticias que decían Milei da marcha atrás con la privatización del Banco Nación, no lo privatizaría, lo convertirían en sociedad anónima y podría ser el 49% solamente privado. Bueno, eso es una privatización. Yo no soy de los que compran el discurso que la asociación de capital privado con el público puede hacer más eficientes las empresas. En principio porque las empresas del Estado no tienen por qué dar rentabilidad. Tienen que ser eficientes, brindar buenos servicios, pero no necesariamente tienen que dar rentabilidad porque cumplen una función determinada, o estratégica o de servicio en el Estado o como regulador de un mercado determinado. En este caso no hay excusa para los libertarios, porque no es ni ineficiente ni deficitario. El Banco Nación ha generado 1.800.000 millones de pesos, que son 1.770 millones de dólares de ganancias en el transcurso de un año. Y dirán, bueno, pero los títulos, las LELIC, la especulación también está por debajo del promedio de la colocación de títulos o de rentabilidad que le generan los títulos a los demás bancos. Quiere decir que cumplió con su función social, de cada 10 pesos 8 se los dio a las pymes, 2 a grandes empresas, generó rentabilidad y tiene la eficiencia de llegar a todos los rincones de la Argentina para cumplimentar uno de los preceptos a los que debe la Argentina en los organismos multilaterales de crédito, que es la inclusión financiera. Es decir, no existe ningún motivo. Esta es la verdad media que siempre cuenta Milei, esto de no lo va a privatizar porque va a vender el 49%. Sí, lo va a privatizar, por eso seguimos peleando y por eso seguimos luchando, porque una vez que vos tenés la incorporación de capital privado y sos una sociedad anónima, lo único que necesitas es una decisión política y si te dan los votos en el Congreso para decir, bueno, vendo el resto del paquete accionario. Claro. El más claro ejemplo lo tenemos con mayoría del Estado en el caso del Banco Hipotecario Nacional. Cuando se privatizó se estableció que el 51% era del Estado Nacional como mínimo. Hoy pero a su vez se decía, pero hay que darle la conducción al sector privado porque con esto vamos a obtener 2.500, 3.500 millones de dólares, ya le perdí la cuenta, y además porque le va a generar una situación de gerenciamiento distinto, moderno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, síntesis. El banco hipotecario nunca más hizo un barrio, nunca más hizo una casa. Nada. El banco hipotecario cumple la función de cualquier banco común y a veces hasta tiene actividades que son meramente especulativas. Perdió la premisa que era dar crédito hipotecario. Y además lo administra y lo maneja teniendo la mayoría del Estado, casi el 60% entre lo que tiene el Fondo de Garantía y Sustentabilidad más las acciones del Estado producto de la privatización, tiene más del 60%. El accionista principal, que creo que tiene el 16%, que es el Grupo IRSA, es el que conduce el banco y toma todas las decisiones. Entonces, ahí tenés la prueba más cabal de que de nada sirve que vos tengas el 51% cuando tenés gobiernos que deciden que la administración sea de otro, ya sea por ley, que en este caso es por ley. O tenés la desnacionalización de YPF, que también era una sociedad anónima con un porcentaje de mayoría privada. Pero cuando a Menem le faltaba un año para terminar el mandato y se quedaba sin dólares para llegar con la convertibilidad a finalizar su mandato, vendió la acción de oro de YPF. Y la acción de oro le permitió a los privados luego gerenciar una empresa estratégica en materia de energía que hoy le permita tener casi soberanía energética argentina después de el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces, nosotros seguimos sosteniendo no solo por el Banco Nación, sino por todas las empresas del Estado que tienen que permanecer en manos del Estado, o porque son eficientes y rentables, o porque son eficientes y son estratégicas en manos del Estado. Nosotros hemos decidido avanzar en la recolección de firmas. Llevamos casi 700.000 firmas en 3 semanas y media. La idea nuestra es hacer una movilización de bancarios para entregarlo en la Comisión de Presupuesto de Hacienda junto con un proyecto que hemos elaborado con el diputado Carlos Cisneros, que es secretario de Administración de Bancaria, está en nuestra conducción nacional, en donde tiene 2 o 3 artículos, y básicamente la centralidad del artículo es que el Banco Nación Argentina no será susceptible ni ahora ni más adelante de ningún proceso de privatización, ni total, ni parcial, ni transformación en sociedad anónima. Bien.
Bueno, otro tema que genera incertidumbre, hablando también de bancos, es, hace poquito se declaró bancaria en estado de alerta de movilización por el tema del HSBC, nos están llamando mucho justamente compañeros de HSBC preocupados por la situación, por la supuesta que aparentemente sería, en los papeles indicaría eso, por lo menos los medios informativos así lo mencionan, al Galicia, u otro medio, otro grupo económico. ¿Qué opinión tenés, qué dato tenés como para llevar un poquito de tranquilidad a los compañeros? Sí, el HSBC hace rato que viene saliendo del mercado financiero de esta parte del continente. Y cada tanto aparece alguna posibilidad de venta en Argentina. Hoy, cuando nosotros tomamos conocimiento extraoficial, porque las autoridades no habían dicho nada respecto a esto, pedimos al Ministerio de Trabajo que se convocara, Secretaría de Trabajo, que se convocara al banco que decían que lo iba a comprar, que era el Galicia, al banco HSBC y al Banco Central, que es el que tiene que autorizar la operación. Bueno, lamentablemente la Secretaría de Trabajo no funciona, no existe directamente. Si quieren algo libertario, ahí lo tienen, ahí no hay participación del Estado en esto, porque debería ser el articulador de un posible conflicto si es que si se concretara la compra por parte de cualquier banco o grupo inversor del HSBC y no contemplara la totalidad de los trabajadores en la toma de posesión de ese banco, bueno, tendrías un conflicto. Bueno, el Ministerio de Trabajo está ausente, no nos convocó nunca. Lo que decidimos ayer fue decretar el estado de alerta de inmovilización y a su vez pedir hoy a la mañana urgente reunión con los presidentes de ambos bancos en forma privada, porque el Estado está ausente. Nuestra posición es clara. Si hay un proceso de venta del banco, tiene que ser con los trabajadores adentro, y si no, habrá conflicto, así de sencillo. Y el conflicto será no solo para el banco que vende, sino para el banco que compra también. Es decir, que no se desligan tan simplemente. Que esté atento a lo que va a adquirir, ¿no? Porque tampoco son trabajadores, son personas, son familias, esta incertidumbre, ya pasó con el en otro contexto político se exigía que el banco comprador incluya la nómina de trabajadores, que place toda la plantilla completa, pero en este contexto libertario, entre comillas, claramente no es la prioridad. ¿Qué futuro, ya estamos llegando medio al final, qué futuro es, o qué desafíos para el trabajador, para la trabajadora, para el pueblo en general, para mí, para Claudio, para todos, qué es lo que se viene, qué pensás, cuál es la lucha que hay que dar? Yo te lo pregunto ya a modo personal, porque obviamente a mí me quita el sueño todo el tiempo, estar pendiente o pensando lo que viene, que todos los días te encontrás con algo distinto, que hablamos siempre con Claudio, que ustedes no paran de trabajar, están todo el tiempo, siempre veo como te decimos, no, porque Sergio no para, se levanta temprano, se acuesta a cualquier hora, pero esto es así, ¿qué es lo que ves? ¿Qué pelea hay que dar? Lo primero es tratar de convencer a la sociedad de un tema que vos tocaste recién cuando hacías referencia a ese video de alguien que estaba enfermo de cáncer y otro decía que había que darle tiempo. Mientras más tiempo le des sin que este gobierno cambie, y no es por esta posición que tengo querer ni un golpe de Estado, ni mucho menos, muy por el contrario, soy extremadamente democrático. Y tan democrático que la Constitución consagra el derecho de huelga, el derecho de protesta, el derecho de peticionar ante las autoridades. Si nosotros no logramos convencer a la sociedad que rápidamente salga a las calles a reclamar un cambio en el rumbo de la política que ha tomado el gobierno, difícilmente después podamos cicatrizar con rapidez las heridas que va a dejar este modelo económico. Entonces la primera tarea es convencer y salir a la calle a reclamar y peticionar en el marco de la democracia a las autoridades que cambien su política, porque están dañando de un modo irreparable el tejido social en la Argentina. Lo segundo que tenemos que hacer es buscar que el movimiento obrero sea el articulador precisamente de la situación conflictiva que vive la Argentina o vastos sectores de la Argentina. Y lo tercero, desde los espacios políticos que tienen una mirada absolutamente distinta de cómo debe funcionar un Estado y una sociedad, encontrar los puntos de encuentro, ya sea electorales o de gobernabilidad, para cuando a alguno de esos sectores populares le toque ser gobierno. Ese es el camino y esa es la salida. Yo no veo otra que no sea por una vía democrática y por una vía de reclamo. Porque
vos lo definías bien, esa persona que decía, ¿y qué tiempo querés que me muera para encontrar la solución? Mira, hay personas que ya no comen. Este gobierno yo lo caracterizo siempre como perverso. Y digo, la caracterización que le doy, voy a hacer un hashtag, hay cosas que cuando pase todo, por lo menos me den el derecho de autor. Que es la cultura de la crueldad tiene este gobierno. Porque tiene una cultura de la crueldad. Goza con la crueldad. Goza y se pone en beneplácito cuando toma una medida. Vos viste la cara y los aplausos y la risa de todos esos parlamentarios y su tribuna el día de la apertura de sesiones cuando dijo que iba a cerrar Telam. Tremendo. Y Telam son 700 familias además de una empresa de Noticias del Estado que llega a los lugares donde no llega casi ningún medio porque no les interesa llegar a los pueblos del interior. Y te llega Telam. Y es un medio que tiene profesionales de jerarquía excelente, que además es utilizado por el resto de los medios, ya sea su material fotográfico, sus cables, sus típicos cables y demás. Pero parecían una secta riéndose ahí en el Congreso y aplaudiendo la desgracia ajena. Y en el fondo, el tiempo no le alcanza a la gente que lo está padeciendo. Esto un día me lo enseñó una compañera que leí algo que había puesto en su muro, que hablaba de los tiempos. Decía, ¿qué tiempo? Se preguntaba. El tuyo, el mío, que le llenamos la mochila al chico para que vaya a la escuela, que estamos calefaccionados en un banco, trabajando con aire acondicionado y que seguramente llegará la noche y tendremos un plato de comida y nuestros hijos también. Ese tiempo no es el tiempo el que necesita. No. Entonces necesitamos, sí, a los que nos va un poco mejor, ser mucho más solidarios de lo que somos con aquellos que les está yendo mal, para acompañarlos y estar en la calle juntos aunque a algunos nos vaya mejor. Tal cual. Excelente, Sergio, no te queremos quitar más tiempo, sabemos de todas tus obligaciones, te agradecemos profundamente que hayas estado acá en el programa número 100, nunca te habíamos tenido la posibilidad de tener, si bien te tuvimos al aire, nunca acá presencialmente, así que bueno, no hablamos de independientes, pero porque hoy en otro día. Hoy en otro día. Pueden hablar algo. Feliz día, es verdad, feliz día independiente, yo me había olvidado, mira, de tantas cosas que tenemos. ¿Clasifican, chicos? Pero para todo, Sudamericana, vamos por la octava. Playoff y Copa Argentina es un tren sin final. Ay, Dios. Bueno, nos va a quedar entonces la charla de Independiente para la próxima entrevista. Bueno. Sergio, el programa de Carlos, que deportivo. Directamente. Sergio, en lo personal agradecerte la oportunidad. Para mí es un placer estar todos los martes acá en Intereses Colectivos. Yo en lo personal te admiro mucho. Sos un laburante, estás todo el tiempo, lo hablamos siempre con Claudio. Tenés que tener un, secretario que hable, secretario que te destaca, que te prepondera, que te pone arriba, pero tiene que ver con el ejemplo que das también, o sea, tiene que ver con eso, no es que te quiero hacer poner de colores, pero digo, tiene que ver con esto, el laburo que hay atrás y el equipo que tenés atrás. Alejandro, todavía me lo hablábamos el otro día, hay mucha gente que está todo el tiempo trabajando y esto, que te decía recién, a mí que me pasa que a veces no puedo dormir pensando en todo lo que se viene, y las cuentas y la vida, digo, por suerte hay gente como vos, gente, Claudio y todo el equipo de Bancaria que pelea en general para que de alguna forma esto termine siendo una pesadilla y que se pueda despertar en algún momento. Sí, y gracias a ustedes por darle voz a los que muchas veces no tienen voz en otros medios, que no les interesa que a la sociedad y al pueblo le vaya bien. Es una tarea conjunta y uno no hace otra cosa que asumir con responsabilidad el tremendo honor que le dan los compañeros cuando lo eligen para ocupar un cargo gremial. Se hace con coraje, con decisión, con fe, y se hace transparentemente aún en la diversidad cuando tenemos diferencia y aún en el error cuando nos equivocamos, porque somos seres humanos. Gracias, Sergio. Gracias por venir acá a Intereses Colectivos, todo un honor tenerlo. ¿Hacemos una pequeña pausita? Sí, vamos a una pequeña cortita y vamos con el tema de los ganadores de este hermoso sorteo.